A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la procrastinación no fuera simplemente un mal hábito? ¿Qué tal si es esa fuerza silenciosa que, sin darnos cuenta, está controlando nuestro destino? Y no hablamos de pagar una factura tarde, hablamos de las grandes decisiones, las que de verdad definen una vida, la salud, un negocio, las relaciones. Hoy, precisamente, vamos a desarmar a ese enemigo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es mala. Todos sentimos la ansiedad que genera, vemos las oportunidades que se nos escapan de las manos, y sin embargo, una y otra vez caemos en la misma trampa. Bueno, esa es la pregunta central que vamos a intentar responder. Y ojo que esto no es un problema de ahora, de la era de las distracciones digitales, para nada. Esta frase de Séneca de hace casi 2 milenios nos da una bofetada de realidad. Esta es una lucha humana, una lucha de siempre. Con toda nuestra tecnología, seguimos cayendo en el mismo pozo mental. Bueno, ¿listos? Este es el plan de vuelo que vamos a seguir. Primero, vamos a entender el daño real, el costo verdadero. Después, vamos a desenmascarar todos sus trucos y disfraces. Luego, pasaremos a estrategias súper concretas. De ahí, nos meteremos de lleno en la psicología del problema y al final, revelaremos el que podría ser el arma definitiva para vencerla. Empecemos por el principio. Como debe ser, el costo real de procrastinar no se mide en minutos o en horas perdidas. No. El costo real se mide en facturas, tanto emocionales como financieras, que la vida, tarde o temprano, nos pasa a cobrar. Pensemos, por ejemplo, en la historia que cuenta el autor del libro que inspira esto. Su padre casi muere por posponer una simple visita al médico. O pensemos en esa oportunidad de negocio increíble que se dejó pasar y alguien más la tomó. O en esas conversaciones difíciles que se evitan, hasta que ya es demasiado tarde y la confianza se rompe. Ese es el precio real, ansiedad que se acumula y puertas que se cierran para siempre. Y aquí viene quizás la trampa más perversa de todas, la sensación de estar ocupado. Respondemos mails, vamos a reuniones, llenamos la agenda de cosas y al final del día estamos agotados. Sentimos que hemos sudado la camiseta. Pero, ¿cómo estar en una caminadora? Es mucho esfuerzo, mucho movimiento, pero ningún avance real hacia lo que de verdad importa. Y si alguien cree que esto es un problema de la gente normal, pues no. Hasta los más grandes genios de la historia lucharon con este demonio. A Leonardo da Vinci le tomó una eternidad terminar la Mona Lisa. Y Charles Darwin, por puro miedo a la crítica, casi pierde el legado de su teoría de la evolución. Tuvo que apurarse a publicar porque otro científico estaba llegando a las mismas conclusiones. Imagínense. Ok, entonces ya vimos el daño que hace. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos engaña? Porque la procrastinación no es simplemente pereza, es mucho más astuta. Es un mecanismo de autoengaño súper sofisticado. No llega de frente diciendo, soy tu enemigo, sino que se disfraza de prudencia, de perfeccionismo, de algo que hasta parece una virtud. A ver, vamos a desenmascarar a los sospechosos de siempre. Primero está el perfeccionista, que nunca arranca porque las condiciones no son ideales. Luego tenemos al que espera el momento perfecto, como Blockbuster esperando a que el streaming madurara y, bueno, ya sabemos cómo terminó eso. También está el ocupado crónico, que confunde estar en movimiento con avanzar. Y no nos olvidemos del investigador eterno, que se la pasa haciendo cursos y leyendo libros, pero nunca aplica nada. Y por último, el que dramatiza, que convierte una tarea simple en una montaña imposible de escalar. Entonces, la próxima vez que aparezca esa tentación de dejar algo para después, una buena idea es hacer una pausa, respirar y plantearse esta pregunta. ¿Qué disfraz estoy usando hoy? ¿El de perfeccionista? ¿El de estratega que espera el momento ideal? Solo identificar al disfraz es el primer paso para quitarle todo su poder. Muy bien, ya sabemos cómo se disfraza el enemigo. Ahora vamos a lo importante, las armas para combatirlo. Porque de nada sirve entender el problema si no tenemos un plan concreto para salir de la trampa. Aquí tenemos 5 estrategias que son súper prácticas. Primero, tomar una acción mínima viable. O sea, romper la tarea en algo pero tan pequeño que sería ridículo no hacerlo. ¿Escribir un reporte? No, escribir una sola frase. Segundo, establecer plazos visibles y si se puede, públicos. Comprométete con alguien. Eso crea una presión social positiva. Tercero, diseñar el entorno. Si se quiere leer más, pues hay que dejar el libro en la almohada y el celular cargando en la cocina. Hacer que lo correcto sea lo más fácil. Cuarto, recompensar el progreso, no la perfección. Celebrar las pequeñas victorias. Es lo que hacen apps como Duolingo para mantenernos enganchados. Y quinto, y este es clave, empezar a cambiar la historia que nos contamos.
Pero a ver, seamos sinceros. A veces, incluso con las mejores técnicas, fallamos. ¿Por qué? Porque la verdadera guerra no está en nuestra agenda ni en nuestras listas de tareas. El verdadero campo de batalla está dentro de nuestra mente. Es una pelea interna, y si no entendemos cómo funciona, seguiremos perdiendo. Para entender esto, hay una idea genial del psicólogo Daniel Kahneman. Él dice que tenemos como dos sistemas operativos en el cerebro. El sistema 1, que es rápido, emocional, impulsivo, quiere la recompensa ya mismo, ahora. Y el sistema 2, que es lento, lógico, el que planifica a largo plazo. La procrastinación es, ni más ni menos, que el sistema 1 ganándole la batalla al sistema 2. Es así de simple. Y claro, este sistema 1 es muy astuto. Usa estas trampas mentales para ganarnos la partida. Por ejemplo, el sesgo del presente, que nos hace preferir un poquito de placer ahora que una recompensa mucho más grande en el futuro. También está la fatiga de la voluntad. La fuerza de voluntad es como un músculo, se cansa después de un día lleno de decisiones. Y quizá la más profunda de todas, el miedo al fracaso. A veces evitamos la tarea solo para no tener que enfrentarnos a la posibilidad de no ser tan buenos como creemos. Al final, nos damos cuenta de algo fundamental. La lucha no es contra el tiempo que pasa, no es contra el reloj. Es una batalla contra nuestros propios impulsos, nuestros miedos más profundos y nuestros sesgos cognitivos. La victoria real llega cuando se entiende y se aprende a gestionar ese conflicto interno. Y todo esto que hemos hablado nos lleva a la pieza final del rompecabezas, a la que podría ser el arma definitiva. La solución final no es una técnica, no es una app. Es un cambio mucho, mucho más profundo. Un cambio en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. La idea es potentísima. Dice así: no se trata tanto de querer hacer algo, sino de ser la clase de persona que hace ese algo. Cada pequeña acción que tomamos es como un voto a favor de la persona en la que nos queremos convertir. Y esto crea un círculo virtuoso. La acción construye la identidad y esa nueva identidad hace que la próxima acción sea mucho más fácil. Miren la diferencia tan brutal que se ve en la tabla. Es que es otro nivel de pensamiento. La mentalidad de meta, quiero entrenar más, depende de cómo uno se levantó ese día, si hay ganas o no. La mentalidad de identidad es una orden. Kobe Bryant no se levantaba a las 4 de la mañana porque tenía ganas, sino porque su identidad era ser el jugador más trabajador de la cancha. La acción era solo una consecuencia de quién él era. Ok, suena genial, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye esa identidad a prueba de balas? Son 3 pasos. Primero, cambiar el lenguaje interno. Dejar de decir, tengo que hacer esto, y empezar a pensar, soy el tipo de persona que hace esto. Segundo, con acciones diarias, por mínimas que sean, que funcionen como esos votos de los que hablábamos. Y tercero, rodearse de un entorno y de personas que refuercen esa nueva identidad, en lugar de sabotearla. Y con esto, cerramos el círculo. Esta es la idea que lo cambia todo. Si la identidad sigue siendo la de alguien que deja las cosas para después, ninguna técnica, ninguna app va a funcionar a largo plazo. El cambio de verdad ocurre cuando se empieza a construir la identidad de alguien que actúa. Al final esto va mucho más allá de tachar tareas de una lista. Se trata de la historia que cada quien está escribiendo sobre su propia vida. La pregunta entonces no es qué se va a hacer mañana, sino qué pequeña acción, qué pequeño voto se puede emitir hoy para empezar a construir la identidad de esa persona que realmente se quiere ser. La procrastinación no es simplemente pereza, es algo mucho más complejo, ¿no? Un sofisticado mecanismo de autoengaño. Totalmente. Y no hablamos de posponer el pago de la luz, sino de esas decisiones que de verdad definen una vida. Claro. El verdadero costo no se mide en minutos perdidos, sino en lo que el material que revisamos hoy llama facturas emocionales y financieras. Una imagen muy potente. Sí, de hecho, el autor de uno de los textos base, Steve Scott, abre con un ejemplo que es brutal. Su papá casi muere por posponer una visita al médico. Y ahí está la gran paradoja moderna, ¿no? Siempre estamos ocupados, revisando redes, contestando mensajes, pero sin avanzar. Es como correr en una caminadora. Mucho sudor, pero cero destino. Cero destino, exacto. Hoy vamos a analizar a fondo este tema, usando como punto de partida las ideas del libro Cómo dejar de procrastinar. Y es un tema que resuena porque fue el ganador de una encuesta que hicimos. Ah, mira. Lo que demuestra que es un síntoma colectivo, un mal de nuestra era.
Nuestra misión será desarmar a este enemigo silencioso, entender cómo engaña nuestra mente y, lo más importante, cómo recuperar el control para hacer lo que de verdad importa. Queremos entenderlo, pero de forma detallada, didáctica, y me parece muy acertado que lo llames un mal de nuestra era, porque aunque la tecnología lo amplifica, el problema es súper antiguo. Fíjate que Séneca ya lo advertía hace casi 2000 años. Mientras posponemos, la vida se escapa. Claro. Lo que sí es nuevo es nuestro entendimiento de por qué ocurre. Experimentos modernos muestran algo increíble. Cuando nos enfrentamos a una tarea que nos incomoda, se activan en el cerebro las mismas áreas que responden al dolor físico. ¿En serio? O sea, ¿literalmente duele? Literalmente. A nuestro cerebro le duele empezar. Por eso prefiere la anestesia inmediata de la distracción, aunque el precio a largo plazo sea, pues, el estancamiento. Ese dato es clave. No es una falla moral, entonces, es una reacción casi fisiológica. Exacto. Entonces, para abordar esto de forma clara, podríamos empezar por ahí, por el verdadero costo, el que no se ve. Luego, tal vez, podríamos desenmascarar las formas en que se nos presenta. Los disfraces. Y a partir de ahí, ver qué estrategias concretas existen y, finalmente, ir a la raíz del asunto, la batalla mental y el rol que juega nuestra propia identidad en todo esto. Me parece un mapa perfecto. Empecemos por ese costo oculto, porque es mucho, mucho más alto de lo que imaginamos. Totalmente. Los materiales son muy claros en que la procrastinación fundamentalmente cierra puertas. En el mundo de los negocios, por ejemplo, es la oportunidad que se pierde porque alguien esperaba el momento perfecto. Claro. Mientras otra persona, quizá con menos preparación pero más atrevida, ejecuta y gana el mercado. Y ese costo de oportunidad se replica en todas las áreas de la vida. Pensemos en las relaciones personales. Uf, sí. Esas conversaciones incómodas que se evitan una y otra vez, hasta que la distancia es tan grande que ya es irreparable. Lo que describes tiene un nombre en la psicología cognitiva. Es la tendencia de la mente a priorizar la evitación del malestar inmediato, hipotecando el bienestar futuro. Hipotecando el futuro. Es un mecanismo de supervivencia primitivo que, en un mundo complejo, se vuelve en nuestra contra. Claro. Y a esa hipoteca del futuro se le suma el interés del costo emocional. Es un ciclo perverso. El alivio momentáneo de posponer esa tarea se convierte casi de inmediato en una ansiedad de fondo. Ajá. Esa ansiedad se acumula y se transforma en estrés crónico y en una culpa que nos persigue. Es una trampa perfecta, una recompensa instantánea a cambio de un sufrimiento a largo plazo. Y la historia está llena de ejemplos de ese sufrimiento. Uno de los más citados es el de Charles Darwin. Tardó más de 20 años en publicar El origen de las especies. ¡20 años! 20 años. No por falta de datos, sino por un miedo paralizante a la crítica y al conflicto que sabía que generaría. Casi pierde todo el crédito frente a Alfred Russel Wallace, quien llegó a conclusiones similares de forma independiente. ¡Qué locura! Estamos cediendo un trozo de la persona que podríamos llegar a ser. Y si es tan destructivo, ¿por qué lo hacemos una y otra vez? Supongo que la respuesta, y esto es algo que me impactó del material, es que no lo vemos como un enemigo. Se disfraza, ¿verdad? Exacto. Es un maestro del camuflaje. Rara vez se presenta como «voy a ser perezoso». En cambio, adopta narrativas que suenan lógicas y hasta responsables. Una de las que más me llamó la atención fue la del perfeccionista. Es la persona que no empieza porque las condiciones no son absolutamente perfectas. Siempre lo vi como un estándar de alta calidad, pero el texto lo presenta como una de las formas más elegantes de procrastinación. Es que lo es. El ejemplo de Kodak es brutal. Inventaron la cámara digital en los años 70, pero la guardaron porque no encajaba perfectamente en su modelo de negocio. El resto es historia. Es el disfraz perfecto porque te permite sentirte virtuoso mientras estás paralizado. Y casi todos los disfraces que se mencionan se pueden agrupar en dos grandes familias. Por un lado, están los que se esconden detrás del miedo. Como el perfeccionista. Como el perfeccionista, que teme no estar a la altura, o el investigador eterno, que acumula cursos y libros, pero nunca actúa por miedo a fracasar. Y por otro, están los que se esconden detrás de una falsa productividad. Ahí es donde entra el ocupado crónico, ¿no? La persona con la agenda llena de tareas menores, que responde emails al instante, que está en 1000 reuniones, Sí. pero que no avanza en el proyecto que de verdad importa. Es el hámster en la rueda. Se siente productivo, pero no hay progreso real. Exactamente. Y es primo hermano del que se engaña con pequeñas victorias.
el que tacha 10 tareas triviales de su lista para sentir el placer de la dopamina, mientras la tarea importante, la que da miedo, sigue acumulando polvo. Claro, en ambos casos el autoengaño es el mismo. No estoy procrastinando, estoy ocupado. Lo que unifica a todos estos disfraces es la idea central. No es flojera, es autoengaño sofisticado. Cada máscara es una narrativa que nos contamos para justificar la inacción, para evitar ese dolor del que hablabas al principio. Para evitar ese dolor. Por eso, el primer paso para recuperar el control es hacerse una pregunta clave. ¿De qué me estoy disfrazando hoy? Identificar el disfraz. Ok, una vez que lo vemos, ¿cómo nos lo quitamos? ¿Qué hacemos para pasar a la acción? El material propone varias estrategias muy concretas. La primera me pareció casi absurdamente simple, pero potente. La acción mínima. Es la más efectiva para romper la inercia. La idea es reducir la tarea a un primer paso tan pequeño que sea ridículo no hacerlo. Ridículo, me gusta esa palabra. Sí, es que es así. El escritor James Clear lo explica muy bien. Si quieres correr un maratón, no pienses en los 42 kilómetros. El primer paso es ponerte los tenis. Solo eso. Cualquiera puede hacerlo, y ese micromovimiento a menudo es suficiente para poner en marcha todo lo demás. Otra estrategia que se menciona es la de diseñar tu entorno, que se basa en la idea de que la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Me interesa mucho el concepto de arquitectura de elección. ¿Podríamos profundizar un poco en eso? Claro, la arquitectura de elección parte de una premisa brutalmente honesta. Somos perezosos por naturaleza, o al menos tendemos a seguir el camino de menor resistencia. Si en una cafetería la ensalada está al frente y la pizza al fondo, la gente come más ensalada. No porque de repente se vuelvan más sanos, sino porque es más fácil. Es lo que está a la mano, exacto. La idea es aplicar esa misma lógica a la productividad. En lugar de confiar en tu disciplina para no revisar el celular, hazlo más difícil, déjalo en otra habitación. En lugar de esperar tener ganas de trabajar en tu proyecto, deja todo preparado la noche anterior. Se trata de hacer que empezar a trabajar sea más fácil que abrir Instagram. O sea, es aceptar que nuestra fuerza de voluntad va a fallar y construir un sistema a prueba de nosotros mismos. Tiene todo el sentido. También se habla de los plazos públicos y de las recompensas, pero a veces me pregunto si estas últimas no son contraproducentes. ¿En qué sentido? No nos acostumbramos a necesitar un premio para hacer lo que se supone que debemos hacer. Es una excelente pregunta. El truco con las recompensas es que deben estar ligadas al proceso, no solo al resultado final. El cerebro funciona con dopamina. Necesita sentir que progresa. Es la lógica de la gamificación, como las rachas de Duolingo. Claro. No te premian por hablar alemán fluido. Te premian por practicar 5 minutos hoy. Celebrar pequeños avances mantiene el motor en marcha. No se trata de un soborno, sino de un refuerzo positivo. Y esto nos lleva a la estrategia más profunda de todas: cambiar la narrativa interna. Dejar de decir «soy desorganizada» y empezar a actuar como alguien que cumple lo que se propone. Y es increíble cómo todas estas estrategias se conectan. El caso de Netflix contra Blockbuster que mencionan las fuentes es un ejemplo perfecto. Perfecto. Netflix aplicó todo esto. Su acción mínima fue enviar DVDs por correo, un modelo simple para empezar. Establecieron plazos visibles de expansión. Diseñaron un entorno digital adictivo. Adictivo, sí. Recompensaron al usuario con contenido constante. Y lo más importante, construyeron una identidad. Somos el futuro del entretenimiento. Mientras Blockbuster, disfrazado de prudente y de esperar el momento perfecto, se quedó paralizado. Exacto. La lección es que la procrastinación no se combate con fuerza bruta, ni con culpa. Se combate con movimiento inteligente, con diseño de entorno y con una narrativa poderosa. Cada pequeño paso que das es en realidad un voto a favor de la identidad que quieres construir. Aún así, y creo que esta es la experiencia de muchas personas, a veces conocemos todas las técnicas, identificamos los disfraces, y aún así fallamos. Volvemos a caer en los mismos patrones. Sí, eso sugiere que la batalla es más profunda, que no está solo en los hábitos, sino en la propia mente. Definitivamente. Ahí entramos en el terreno de la batalla interna. El psicólogo Daniel Kahneman lo explica como un conflicto entre dos sistemas,
El sistema 1, que es rápido, instintivo y busca el placer inmediato, y el sistema 2, que es lento, analítico y piensa a largo plazo. El impulsivo contra el racional. Exacto. La procrastinación es casi siempre una victoria aplastante del sistema 1. A eso se suma lo que llaman el sesgo del presente, nuestra tendencia a sobrevalorar una recompensa inmediata frente a una mucho mayor en el futuro. Es el famoso experimento del malvavisco, pero en versión adulta. Y es un sesgo increíblemente poderoso. Nuestro cerebro evolucionó para valorar una fruta que podemos comer hoy mucho más que la promesa de un gran festín mañana. En el mundo moderno, esa fruta es la gratificación instantánea de un video de TikTok. Claro. Claro. Y el festín es terminar ese proyecto que podría cambiar una carrera. Nuestro hardware cerebral no está diseñado para este nuevo entorno. Y si a eso le añadimos la idea de Roy Baumeister de que la fuerza de voluntad es como un músculo que se fatiga, Se agota. tenemos la tormenta perfecta. Por eso es más fácil resistir la tentación por la mañana que por la noche, después de un día de tomar decisiones. Pero el material va un paso más allá y dice que, a menudo, la raíz de todo esto no es ni la pereza ni la falta de disciplina. Es el miedo. Miedo al fracaso o incluso miedo al éxito. Sí, totalmente. El emprendedor que no lanza su producto, no por estar ocupado, sino por el terror a que nadie lo compre. La procrastinación se convierte en un escudo para no tener que enfrentar esa posibilidad. Y es ahí donde las técnicas se quedan cortas y necesitamos la solución más profunda y definitiva: el cambio de identidad. La identidad, Las técnicas son herramientas, pero el motor que las impulsa es nuestra autodefinición. No actuamos según lo que queremos ser, actuamos según lo que creemos que ya somos. Si una persona se define a sí misma como alguien que deja todo para el final, no importa cuántas apps de productividad use, su identidad encontrará la forma de sabotear el esfuerzo. suena muy potente, pero también un poco abstracto. ¿Cómo se empieza a construir esa nueva identidad de alguien que actúa? No parece algo que se pueda decidir de un día para otro. No, es con afirmaciones en el espejo, es con evidencia. Con evidencia. La clave está en un círculo virtuoso. La acción refuerza la identidad y la identidad refuerza la acción. El cambio no empieza con una revelación, empieza con una pequeña prueba. Cada vez que actúas como la persona que quieres ser, aunque sea en algo mínimo, te estás enviando un mensaje a ti mismo. Quizá yo soy esta persona. Pensemos en atletas de élite como Kobe Bryant o Cristiano Ronaldo. Su nivel de entrenamiento no venía de la motivación diaria, venía de una identidad férrea. Soy el tipo de atleta que entrena más que nadie. La acción no era una lucha, era una consecuencia natural de su identidad. Entonces, cada vez que eliges la acción mínima en lugar de la distracción, no solo estás avanzando en una tarea, estás emitiendo un voto por esa nueva identidad. Precisamente, es la diferencia entre decir, quiero escribir un libro, y empezar a pensar, soy una escritora. Un escritor escribe, aunque sea un párrafo al día. La identidad guía el comportamiento. Claro. Lo vemos en empresas también. La identidad de Amazon de estar obsesionados con el cliente no es un eslogan en la pared, es el principio que guía cada decisión. Al final, el gran descubrimiento es que la procrastinación no es un problema de gestión del tiempo, es un problema de identidad. El cambio real y sostenible ocurre cuando uno empieza a verse a sí mismo como alguien que termina lo que empieza. Ha sido un recorrido muy completo. Partimos del costo real y emocional de la procrastinación, que es, mucho más alto de lo que admitimos. Sí. Luego desenmascaramos sus disfraces, esas excusas sofisticadas que nos contamos. Exploramos un arsenal de estrategias prácticas, desde la acción mínima hasta el diseño del entorno. Y finalmente llegamos a la raíz del problema, esa batalla interna en nuestra mente y el poder transformador de forjar una nueva identidad a través de pequeñas acciones. Exacto. Y si tuviéramos que destilar la idea más potente de todo este análisis, sería esa. Dominar la procrastinación no se trata de un truco o una aplicación, sino de un cambio fundamental en la narrativa personal. No se trata solo de dejar de posponer, sino de empezar a escribir una historia en la que uno es el protagonista que avanza.
Es una idea poderosa para cerrar, cambiar la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Y para dejar una última reflexión, hay una frase en el material que dice que cada vez que pospones, te entrenas en aplazar tu vida. Si aceptamos que cada acción es un entrenamiento, la pregunta provocadora sería, ¿en qué te has convertido en un experto sin darte cuenta? ¿Y qué pequeña acción hoy mismo podría empezar a entrenarte para ser la persona que realmente quieres ser mañana?